Uno de los problemas y una de las características y uno de los temores que ha generado la población es precisamente las continuas modificaciones que ha tenido el proyecto minero. Ya son 5 modificaciones que además se implementaron en un lapso de 20 meses, 5 modificaciones de las cuales 2 han sido por modificaciones del estudio de impacto ambiental y 3 modificaciones han sido utilizando un nuevo instrumento que nace de los paquetazos ambientales que se llama el informe técnico sustentatorio. La gran diferencia entre una modificación vía estudio de impacto ambiental y vía informe técnico sustentatorio es que los estudios de impacto ambiental tienen que pasar por audiencias públicas. En cambio, los informes técnicos sustentatorios se aprueban en 15 días y no pasan por audiencias públicas. Y ese es uno de los pedidos y ese es uno de los reclamos y es uno de los hechos que han generado malestar en la población de la zona de influencia del proyecto. Por lo tanto, son 5 modificaciones en un lapso de 20 meses y 3 modificaciones sustantivas, han sido utilizando ese instrumento que se aprueba en 15 días y que no permite mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que son diversas, ¿no? En primer lugar, retomando un poco la primera pregunta, hay una legítima preocupación porque un proyecto que involucraba 3 regiones, un proyecto que, digamos, su infraestructura se iba a distribuir a lo largo de más de 200 kilómetros, hoy en día se ha concentrado en una sola provincia, en una sola localidad. Entonces, hay una preocupación sobre el impacto ambiental que se ha multiplicado en la zona de influencia directa del proyecto, porque al modificarse el proyecto, un proyecto que iba a ir a través de un mineroducto, que iba a llegar a la provincia de Espinar, no solamente el mineroducto ha sido dejado de lado, sino varias plantas, la planta de procesamiento de molibdeno que iba a estar en Espinar, ahora también va a estar en la provincia de Cotabambas. Entonces, esa es una de las primeras preocupaciones que yo subrayaría. La segunda preocupación tiene que ver con un tema de infraestructura. Antes el proyecto iba a sacar el mineral a través de un mineroducto, de un tubo. Bueno, ahora el mineroducto ha sido reemplazado por carretera, entonces el mineral está siendo transportado por camiones y eso está provocando que el incremento del tránsito pesado haya aumentado. Estamos hablando de más o menos 300 camiones que van todos los días ida y vuelta, salen y entran a la zona de influencia y por supuesto estamos hablando de un tránsito pesado que se da en una carretera que no es asfaltada y estamos hablando de continuos accidentes, estamos hablando de impactos ambientales, de polvo que se genera por este tema del tránsito pesado. Y lo tercero es que este proyecto, que sin duda alguna ha generado expectativas y la posibilidad de beneficios económicos, al haberse terminado la fase de construcción del proyecto, cuando se emplearon a más de 18.000 personas y muchas de esas personas eran de la zona de influencia, ahora estamos en un momento donde el proyecto ha entrado en producción y el empleo se ha reducido a aproximadamente 4.000 personas. Muchas de ellas además no son de la zona porque es un empleo calificado el que se está demandando y sin duda alguna hay mucho malestar por el sinceramiento y el poco impacto económico y no percibe la gente los beneficios económicos del proyecto. En primer lugar, yo creo que la mesa de diálogo se está manejando de manera inadecuada, ¿no? Yo creo que no se percibe ni capacidad, pero tampoco no se ha percibido voluntad política de parte de las autoridades del Estado para encaminar este conflicto por vías institucionales, por vías pacíficas, por vías de diálogo. Por lo tanto, lo que se espera del nuevo gobierno, ya que estas autoridades están de salida y evidentemente en los últimos meses no le han puesto mucha voluntad para lograr acuerdos, lo que se espera de las nuevas autoridades es que sí tengan esa capacidad, ¿no? de implementar el proceso de diálogo, de identificar cuál es la agenda legítima que representa los intereses de la población y lograr finalmente acuerdos que sean finalmente sostenibles, que sean respetuosos y que permitan encaminar este conflicto por vías pacíficas y por vías de diálogo más permanente. No hay que olvidarnos que este conflicto, a diferencia del caso de Conga,
en este conflicto, la población no se opone al proyecto minero. La población lo que está diciendo es: si esta empresa va a quedarse 25 o 30 años, bueno, que respete mis derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que construyamos una suerte de contrato social para que finalmente el proyecto se pueda desarrollar beneficiando también a las poblaciones vecinas, ¿no? Entonces, yo creo que hay todas las posibilidades de que con capacidad y con voluntad política se pueda lograr un buen acuerdo. Si no se actúa adecuadamente, si no se reacciona rápidamente, si no se enfrenta el proceso de diálogo con capacidad, con la suficiente amplitud para entender la agenda que está, digamos, detrás de las demandas de las poblaciones, sin duda el conflicto, que hoy en día es un conflicto latente, se podría convertir en un conflicto activo. Pero, insisto, el Estado no debería desperdiciar la oportunidad de que estamos frente a un conflicto que es sobre todo un conflicto de convivencia, es un conflicto de coexistencia, no es un conflicto de rechazo a la minería. Entonces, ahí hay una extraordinaria oportunidad para que con capacidad se pueda enrumbar este conflicto por vías institucionales, por vías pacíficas, por supuesto por vías dialogadas. Ya que el famoso corredor minero que agrupa a las provincias de Cotabambas, a la provincia de Chumbivilcas y a la provincia de Espinar, donde estamos hablando de 3 proyectos de envergadura: el proyecto Las Bambas, el proyecto Constancia y el proyecto Antapacay, que además seguramente van a seguir dando pie a que haya nuevos emprendimientos mineros. Ahí hay que nuevamente encontrar cuáles son los temas que preocupan a todas estas comunidades de más de 200 kilómetros de carretera. Creo que un tema fundamental es el tema del tránsito pesado, el tema de la vía. Ahí me da la impresión que la solución, digamos, está un poco cantada, porque estamos hablando de una vía que es afirmada y lo que la gente está pidiendo es que esa vía se convierta en una vía asfaltada y que tenga todas las características para evitar que los problemas que están ocurriendo ahora, accidentes de tránsito, impactos ambientales, afectación a las actividades económicas de las comunidades, puedan ser finalmente superados, ¿no? Entonces, ese es un tema clave, es un tema fundamental. Y en segundo lugar, yo diría cómo esta zona, cómo este corredor minero se convierte en un factor de desarrollo para toda la zona. Y no hablemos de economías que están enclavadas, economías que extraen recursos y que finalmente no terminan beneficiando de manera clara, sustantiva a las poblaciones de esa zona. El proyecto Las Bambas me da la impresión, el proyecto más grande de la historia de la minería en el país. Es un proyecto de $10.000 millones de inversión. El proyecto de Antapacay también es un proyecto de envergadura. El proyecto Constancia es un proyecto de envergadura. Además, este corredor minero termina en la costa, termina en Arequipa, termina en el puerto de Matarani. Hoy en día, por el puerto de Matarani está saliendo más o menos el 7,5% de la producción mundial de cobre. Entonces, todo eso es el corredor minero. Entonces, hay que enfocar el corredor minero como una posibilidad y una alternativa de desarrollo y no entender, como se entiende ahora, que el corredor minero se va a conformar en función de los intereses de las empresas mineras. No, el corredor minero debería funcionar y debería responder a los intereses de la población de esa zona. Y por lo tanto la población debería tener y constatar los beneficios económicos, los beneficios sociales y por supuesto limitar los impactos ambientales de todo lo que está pasando en este corredor minero.